Este es el audio de la clase número 17 titulada Limosnas, votos y primicias. Acuérdense que desde la clase pasada estamos hablando acerca de las formas de darle a Dios, ¿verdad? Las que son mandato, según la Biblia, y las que son voluntarias. En la clase pasada, la número 16, vimos el diezmo y las ofrendas, ¿verdad? El diezmo como mandato de Dios, ya lo explicamos en la clase pasada, y la ofrenda como, valga la redundancia, una ofrenda voluntaria. Es voluntaria la ofrenda. Ahora vamos a hablar de las limosnas, los votos y las primicias, y con esta clase terminamos el tema de las formas de darle a Dios, las formas que Él instituyó en la Biblia que podíamos darle, cómo debemos hacerlo. Y empezamos. Limosna es una donación o dádiva. Dádivas son regalos, bienes, dinero que se da a otros por caridad, ¿verdad? Dios pide que demos limosnas al decir que ayudemos a los pobres y a los necesitados. Dios nos incita a dar limosna, nos dice que le ayudemos a las personas más necesitadas, a los pobres. Los versículos que avalan esto son muchos, pero aquí les coloqué algunos. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso yo creo que lo han escuchado bastante, ¿verdad? Pero la gente lo usa como para juzgar, para criticar cuando de pronto otro está publicando lo que le está dando al pobre, esto y lo otro, que hay muchas personas que lo hacen con mala intención, que lo hacen con la intención de mostrarse, de que otros vean, que ellos ayudan, y bueno, ya eso es otro tema. Pero siempre están allí como usando este versículo para juzgar a otro. Aunque la intención de otra persona no sea la correcta en lo que esté haciendo, usted no juzgue. Usted no juzgue. Dios nos manda a que no juzguemos, pues con la misma vara que medimos, seremos medidos, dice la palabra. Prosigo. Leo Mateo, capítulo 6, versículos del 3 al 4, dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. También podemos dar limosnas de otras formas, no necesariamente en dinero, y el dar a los pobres tiene promesa. Miren el versículo que avala lo que escribí, que dice que podemos dar limosna de otras formas, no necesariamente en dinero. Dice, den limosna de lo que tienen dentro. Y dentro no tenemos dinero, ¿cierto? Den limosna de lo que tienen dentro, y de ese modo todo quedará limpio en ustedes. A veces no es solamente dinero, porque ustedes dirán, Diana, pero imagínate, yo cómo le voy a dar a los más necesitados si yo soy una de las más necesitadas, yo soy uno de los más necesitados. Bueno, hay momentos en los que de pronto no tenemos semilla para sembrar, sino solamente pan para comer, y eso es otra clase más que les quiero dar cuando el Señor nos bendice con ingresos. Hay ingresos que no son para que tú te los comas, y cuando digo comas no es solamente para comprar alimentos, sino cualquier necesidad que tú tengas, de ropa, vivienda, pagar arriendo, pagar colegiaturas, universidad, comprar zapatos, cualquier cosa que nosotros compremos le llamamos pan, ¿verdad? En la Biblia, pan, el sustento, el dinero que necesitamos para sustentar todas nuestras necesidades y hasta gustos, ¿verdad? Y lo otro se llama siembra. Siembra es también ese dinero que Dios nos da, no para que nosotros nos sustentemos o compremos lo que nosotros queramos o necesitamos, sino que aún en esos momentos en los que estamos en necesidad, Dios nos da semilla, no siembra, semilla para que nosotros sembremos, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en una necesidad de que me hacen falta 50,000 pesos para pagar el arriendo, y precisamente de una u otra forma Dios tocó el corazón de alguien o pasó algo y me llegaron a mí 70,000 pesos. Y lo que a mí primero se me pasa por la cabeza humanamente y lógicamente, ¿verdad? Cualquiera pensaría, voy a coger los 50,000 pesos que me hacen falta para pagar el arriendo, y los otros 20,000 pesos los voy a usar para lo que yo necesite. Y Dios te dice, no, yo quiero que esos 70,000 pesos tú los siembres. No te los di para que los gastes en las necesidades, a pesar de que Él sabe y conoce la necesidad por la que yo estoy pasando. Me da un ingreso, un dinero que es para sembrar, ¿ya? Por eso se llama semilla y no pan, que vendría siendo el sustento. Pero Dios nos pide a veces esas cosas que son raras o ilógicas para nosotros, porque Él quiere tener una excusa para bendecirnos. Todas estas formas de darle a Dios, Dios las instituyó en su palabra para multiplicarnos a nosotros, para bendecirnos, porque cuando nosotros damos, como dice una de las bienaventuradas, bienaventurado es más el que da
que el que recibe. ¿Y por qué pasa esto? Porque el que da se le va a devolver multiplicado, más el que recibe solamente tiene y tendrá lo que recibió hasta que se le acabe. Listo, a mí me dieron 10,000 pesos, solamente tengo 10,000 pesos. Yo recibí, fui bendecida en ese momento, esos 10,000 pesos me sirvieron para algo, pero cuando se acaben, se acabaron. En cambio, el que me los dio a mí, o sea, el que los sembró en mí, no va a tener solamente 10,000 pesos, que fue lo que me dio, sino que Dios le va a devolver multiplicado. Multiplicado, dice la palabra de Dios, algunos al 30%, algunos al 60%, algunos al 100 por uno, imagínate. Entonces, eso es lo que les estaba explicando acerca de ingresos que son pan y otros ingresos que son semilla. Esto no es el tema, pero quería como hacerles un pequeñito resumen para que tuvieran también este concepto claro. Ahora, seguimos en el versículo de Lucas, donde les estaba diciendo que no solamente dar limosna es dar dinero, bienes o cosas materiales, sino también de lo que tenemos dentro, ¿verdad? Porque a veces no tenemos de pronto para dar, ¿verdad? Pero sí no tenemos para dar algo material, pero sí tenemos algo para dar por dentro. Apoyo, consuelo, ayuda. De pronto alguien nos necesita para que le enseñemos al hijo, por ejemplo, una mamá que está muy ocupada, muy atareada, tiene un bebé pequeño, de esas que están trabajando y le dieron licencia de maternidad 4 meses, por ejemplo, ya le tocó regresar, ¿verdad?, al trabajo, su esposo también trabaja, no tienen quien le apoye, y tú de pronto no estás haciendo nada, no tienes trabajo, no tienes hijos, tú puedes de pronto ofrecerte, ayudarle de alguna forma a esa muchacha, con el bebé o algo en la casa, ¿sí me entiendes? Eso también es un tipo de limosna. No solamente esto, sino de alguna forma, algo que alguna persona necesite y tú le puedas ayudar, tú le puedas dar de gratis, dar de gracia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué es de gracia? O sea, de gratis, sin cobrar nada, porque Dios te ha dado muchas cosas a ti sin cobrarte nada. Dios incluso nos da, Él nos pide, pero nos da antes de pedirnos. Cuando Él nos va a pedir es que nosotros le demos, es de lo que ya nosotros le dimos, porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios si Él no nos da primero. Ese es un versículo que creo que les mencioné en la clase pasada. Dice, otro versículo dice en Proverbios 19:17, dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Esta es una promesa que tiene la limosna. Limosna es dar a otros por caridad, como ya les mencioné arriba. Y Dios promete en Proverbios 19:17 que si nosotros le damos al pobre es como si le estuviéramos dando a Él. Y Dios sabe pagar el bien que se hace. Vean, Dios no sabe dar poco. Dios multiplica. Dios nunca devuelve la misma cantidad ni lo mismo que tú diste. Dios siempre te devuelve más, por lo menos el doble, por lo menos el doble. Entonces esa es una promesa que tenemos con las limosnas. Hasta aquí le quiero poner una tareita muy sencilla, que es leer la historia del joven rico, que se encuentra en los libros de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30, Mateo, capítulo 19, los versículos del 16 al 30, o Lucas, capítulo 18, los versículos 18 al 30. Señoras, acuérdense, y señores, que les dije que bajaran la app, para los que no tienen de pronto Biblia física, y en la app es súper más fácil también buscar los libros. Bajaran la app en el celular y por favor, para que aprendan ustedes mismos a ir buscando. Yo también les recomendé en una de las primeras clases las versiones que yo uso, que son un poco más claras, ¿verdad? Para que podamos entender un poco más la Biblia. La Biblia tiene pasajes y muchos versículos que necesitan interpretación y hay otros que sí son muy literales. Entonces, las versiones nos ayudan mucho en eso, porque hay unas que son más claras que otras y digamos que necesitan menos interpretación o son un poco más entendibles para las personas nuevas. Entonces léanse esos pasajes y van a explicar qué relación tiene esa historia del joven rico con el versículo dado arriba, que es el Lucas 11:41, con el versículo que dice que dando a los pobres quedamos limpios por dentro, por decirlo así, quedaríamos limpios. Entonces, para que relacionen esa historia con este versículo, que tiene que ver una cosa con otra. Sigo leyendo. Algunos dicen que en vez de dar los diezmos a la iglesia, darán ese dinero a los necesitados. He escuchado muchísimo de eso, y muchos en Facebook y en las redes que colocan, no, en vez de darle la plata al pastor, en vez de ya mantener al otro, en vez de esto, mira,
darle a la gente que necesita. Nadie ha dicho que no le dé a la gente que necesita, porque hasta Dios tiene cuidado de los huérfanos, de las viudas, de las personas necesitadas, de los pobres. En la palabra de Dios dice que nosotros los ayudemos, ¿verdad? Que no nos olvidemos de ellos, que seamos generosos, que seamos dadivosos, que demos limosna. Pero eso es otra cosa aparte de lo que Dios estipuló para que nosotros lleváramos a su iglesia. Para esos ministros y esas personas, servidores, que están trayendo su palabra, que están enseñándole al pueblo lo que Él quiere que hagan, cómo quiere Dios que vivamos, que nos enseñen a acercarnos a Dios, a conocerlo por medio de su palabra, ¿verdad? Eso es una cosa muy diferente, pero la gente lo relaciona. Entonces, por eso les pongo aquí, hay muchos que dicen que en vez de dar los diezmos a la iglesia, darán ese dinero a los necesitados, pero Dios no lo estableció así. El diezmo es un mandato. Lean Malaquías capítulo 3, versículos del 9 al 10 y Mateo 23, versículo 23. Esos versículos creo que se los leí en la clase pasada. Y dice, sigo leyendo el párrafo, y es para sostener su iglesia. ¿Qué es para sostener su iglesia? Los diezmos. Y a sus ministros que trabajan en la obra de servir a las almas que se salvarán. O sea, las personas que van en busca de Dios, ¿verdad? Lo cual no es fácil, cuidar ese rebaño. Así que si damos el diezmo a los pobres, es como tomar el dinero del arriendo, por ejemplo, para pagar la universidad de nuestro hijo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Son dos cosas que tenemos que pagar, son dos cosas que debemos de dar. La universidad no es obligatoria. Tu hijo va a la universidad si tú quieres y si él quiere. Si tú puedes pagarla y si él quiere también. Presentarse y estudiar. No es algo obligatorio, no se va a morir él ni se va a morir nadie si no estudia. Con esto no estoy diciendo que no sea necesario estudiar. Es necesario estudiar, es bueno estudiar, hay que capacitarse, hay que prepararse, pero no es algo obligatorio, ¿verdad? En cambio, pagar el arriendo, digamos que sí es obligatorio, porque si tú estás dentro de una casa debes cumplir el compromiso que tú te hiciste con el arrendatario de pagarle el lugar donde tú estás viviendo. Estás obligado a pagar, ¿ya? Y si no, entonces te vas. Así lo mismo como los diezmos, los que son hijos de Dios, más que todo, pues, porque incluso conozco personas que no son hijas de Dios y diezman. Pero los que son los hijos de Dios están en la obligación, porque es bíblico, es un mandato de Dios, de dar los diezmos a Dios, ¿ya? Pero, por ejemplo, pagar la universidad de nuestro hijo, por el ejemplo que le puse aquí, es como la limosna que le damos a los pobres. Es algo bueno, es algo necesario, es algo que podemos hacer, que debemos hacer, que tiene promesa, como ir a la universidad, que nos va a ayudar muchísimo. La limosna nos va a ayudar también a que Dios nos multiplique lo que nosotros estamos dando y al mismo tiempo sembramos un grano de arena en esas personas necesitadas. Pero es muy diferente a los diezmos, por eso les puse este ejemplo para que ustedes lo tengan claro. Algo que es obligatorio y algo que es voluntario. Es muy diferente. Y Dios lo estipula así en su palabra. Y lo separa. No lo pone junto ni siquiera el diezmo con la limosna. Ni dice, si ustedes dan limosna, entonces quedan libres de dar el diezmo. En ninguna parte dice eso. Entonces dice, así que si damos los diezmos a los pobres, es como tomar el dinero del arriendo para pagar la universidad de nuestro hijo. Ambas son necesarias, pero no pueden reemplazarse la una por la otra. Una es por obediencia, que es el diezmo, y la otra se da por caridad o voluntariamente, como lo es pagar la universidad de nuestro hijo. Una, según la Biblia, es obligatoria, repito, que es el diezmo, y la otra es voluntaria, que son las limosnas. Nos sirve darle a los pobres para que Dios nos devuelva, aunque no lo demos con esa intención. Siempre voy a dar para que el Señor me devuelva, no. Pero sabiendo que está esa promesa en la palabra, que si damos al pobre, el Señor nos va a recompensar, pero demos porque queremos ser generosos, dadivosos, ayudar a las personas, ¿verdad? Es voluntario. Y ambas tienen promesa, porque incluso el diezmo, a pesar de que es obligatorio, tiene promesas. Eso está en la clase pasada. Todas las formas de dar tienen promesas, todas, y también propósitos diferentes. Dios estableció para cada cosa un propósito. ¿Para qué el diezmo? ¿Para qué se da la ofrenda? ¿Para qué se da la limosna? Todo. Y todas las formas de dar a Dios es para que nosotros no nos aferremos al dinero, porque dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el amor. Nosotros queremos aferrarnos al dinero. Y el Señor nos pone, coloca estas leyes, ¿verdad? Estos mandamientos para que nosotros nos desprendamos
de las cosas materiales. No es que nos vamos a despreocupar y vamos a andar como sea y no vamos a ahorrar y no vamos a ser personas que se preocupen por el futuro financiero y dejar bienes a nuestros hijos y crecer y prosperar en lo más posible que podamos. No, sino que no nos vamos a aferrar a eso. Y dándole a Dios, nosotros hacemos que no tengamos ese amor al dinero, sino que Dios nos ayuda a desprendernos, a no depender de eso, a no amar más eso que a Dios. Nos ayuda a que no seamos ávaros, vanidosos, egocéntricos. A pesar de que de pronto esto suene como algo que no cuadra, pero Dios lo estipuló así, de ese modo. Darnos ayuda a que nosotros no caigamos en ese pecado de amar el dinero, de aferrarnos y ser materialistas. Entonces, todas las formas de darle a Dios tienen promesa y también propósitos diferentes. Ninguna reemplaza a la otra. No que si yo ofrendo ya no tengo que diezmar. No que si yo doy limosna ya no tengo que diezmar. No que si yo diezmo ya no tengo que ofrendar. La ofrenda es voluntaria. Pero si tú das diezmo, la promesa de tu diezmo se te cumplirá en tu vida, pero la ofrenda no, porque tú no ofrendas. Y así. Entonces, aquí en este pedacito les quiero colocar otra tarea. Son súper sencillas, súper fáciles, están aquí mismo en este estudio. Algunas las tienen que buscar en la clase pasada, pero es súper sencilla, nada largo. Y les voy a escribir aquí en el WhatsApp, en el grupo, el correo donde tienen que enviármela. Sin embargo, aquí en el audio se los digo, es dilodepartededios@gmail.com. Yo se los voy a enviar para que me manden el escrito allí. No tienen que hacer en Word ni nada de eso, sino ahí mismo en el correo donde se pone el texto, allí me mandan su respuesta. Ahora sigo con el segundo tema de esta clase. Son 3 temas: limosnas, votos y primicias. Ahora, votos o promesas. Votos o promesas es lo mismo. Los votos o promesas son otra forma de darle a Dios. Los votos son promesas verbales que se le hacen a Dios en agradecimiento a un bien recibido. Usualmente se promete un bien material o una acción presente o futura. Señor, si tú me das esto, yo te voy a dar esto. Si tú me das esto, yo no voy a hacer esto. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Hay que tener muy claro que cuando le pedimos este tipo de cosas al Señor, tiene que ser alineado a su voluntad. No vamos a pedir, Señor, si tú me das este hombre, vamos a ver que el hombre está casado. Eso no es voluntad de Dios, que ese hombre sea para ti, porque ya está casado, ya está comprometido. Ya, no, Señor, si tú me das, por ejemplo, si en mi primer parto yo tengo trillizo de una vez, Señor, para yo desconectarme porque yo no quiero tanto parto. Eso no es algo malo, ¿verdad? Tener trillizos, los hijos son una bendición, pero de pronto eso no es la voluntad de Dios, porque Él sabe que no tienes la capacidad económica, que no tienes la ayuda de las personas que vas a necesitar para criar a esas 3 criaturas, que tener un solo bebé ya es bastante desgastante, ahora 3 al mismo tiempo. O sea, tenemos que pedirle a Dios también conforme a su voluntad y siendo coherentes con lo que estamos pidiendo. Mira, Señor, si a mí se me baja la panza y me salen los cuadritos de aquí en 3 meses. Hombre, yo te prometo que voy a hacer esto, o yo te prometo que voy a dejar de hacer esto. Eso no es así, eso no es algo que tú tienes que prometerle a Dios ni hacerlo como un voto a Dios, porque eso solamente tiene que ver con tu alimentación, con tu buena alimentación, tus buenos hábitos de hacer ejercicio. También tiene que ver con tu genética, o sea, tampoco, no pueden ser cosas vanidosas, ni cosas ilógicas en el sentido no que sea algo difícil de alcanzar, porque para Dios no hay nada imposible, sino que sean cosas que no sean coherentes, ¿ya? Porque la gente a veces se pasa también, Dios, si tú me das esto, yo te doy esto. Ay, no, Dios no cumplió, entonces después le echan la culpa a Dios de que Dios no cumple las cosas, las promesas, pero es que tienes que estar alineado a su voluntad. Esa promesa, esa petición que tú le vas a hacer, tiene que estar alineado a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, Diana? Pues tienes que buscarle para que Él te la enseñe. ¿Cómo te la enseña? Por medio de su palabra. Prédicas, enseñanzas como esta, por ejemplo, que tú te congregues, que tú ores, porque cuando empiezas a orar, a tener una vida de oración, de lectura bíblica, de congregarte, de dar, el Señor va a manifestarse sí o sí en tu vida. Él lo va a hacer, ¿ya? Entonces, a medida que tú lo vayas buscando, Él te va a ir hablando, va a ir abriendo tus ojos, tus oídos espirituales, y te va a hacer entender lo que Él quiere para tu vida. Y te haré entender, dice la palabra de Dios, te haré entender, te mostraré el camino que debes seguir. Ese es un versículo. Pero ¿cómo te lo vas a entender si tú estás alejado de Él? Y quieres tomar nada más este tema de los votos para decir, Señor, yo quiero esto, entonces yo te prometo
tal cosa con tal de que tú me des esto. No lo va a hacer Dios, porque muy probablemente no sea su voluntad. Entonces tenemos primeramente, antes de hacer un voto, una promesa, buscar la voluntad de Dios, siempre que sea voluntad de Dios. De otra forma, entonces nos vamos a decepcionar y vamos a echarle la culpa a Dios y vamos a pensar que es que Dios no puede hacer tal o cual cosa, o no quiso hacerlo, o no me ama porque no me dio esto. Hay muchas cosas que incluso son buenas y le pedimos cosas a Dios y son buenas, no son malas ni son vanidosas, pero no es voluntad de Dios. Él conoce nuestro futuro, Él sabe qué podemos y qué debemos y qué necesitamos tener ahora en el presente o en el futuro. Entonces por eso debemos alinearnos siempre a su voluntad. Sigo leyendo. Dice, estos son voluntarios. ¿Qué son voluntarios? Los votos o las promesas. Dios no te obliga a hacerlos, ¿verdad? No nos obliga a hacerlos, pero sí nos obliga a cumplirlos luego de haberlos ofrecido. Dios no nos obliga a hacer votos o promesas. Incluso cuando nos da cosas grandes que nosotros estábamos esperando o que nosotros en oración pedimos por mucho tiempo y ahí mismo de la emoción vamos y le prometemos algo a Dios. Él no nos obliga a darnos, a pedirle, a ofrecerle una promesa, un voto. Él no nos obliga. Incluso Él nos da muchísimas cosas sin esperar que nosotros le ofrezcamos algo. Él es misericordioso, grande es su amor inmenso. Pero nosotros ahí vamos de la emoción enseguida prometiendo cosas. Entonces, mucho ojo con la emoción, ya sea de felicidad, de ira, de enojo, de rabia, de tristeza, porque en medio de las emociones tomamos decisiones erradas o decisiones que después cuando ya se nos baja toda esa adrenalina o todas esas hormonas, vamos a arrepentirnos o lo vamos a pensar bien y vamos a decir ¿qué hicimos? Y para Dios no es como es para el hombre, que nosotros prometemos cosas, no las cumplimos y ya sencillamente esa persona se le olvidó, a nosotros se nos olvidó o no pasó nada y sigue la vida normal y nadie nos dice nada, o como mucho uno que otro día nos echa en cara, tú me prometiste eso y no lo cumpliste y ya ahí quedó la cosa. No va a arremeter contra ti esa persona porque tú no cumpliste tu promesa. Pero con Dios no es así, con Dios es diferente. Él no te obliga a que tú le hagas votos y promesas, pero sí te dice que debes cumplirlos, lo que tú mismo por tu propia voluntad ofreciste, o si no vas a tener consecuencias. Miren estos versículos, Eclesiastés 5, del 5 al 7. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote. Más adelante le voy a decir qué significa en la Biblia también sacerdote y muchas palabras que ya le dije que pasajes y versículos de la Biblia necesitan interpretación. Necesitamos conocer muchos conceptos, muchas palabras en la Biblia de qué significa para nuestra vida ahora en la actualidad esa palabra, ¿verdad? Ahorita más abajo les digo. Entonces, tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. ¿Qué hiciste sin querer? O sea, hacer el voto. La promesa, ay no, yo no quise decir eso, me equivoqué, no quería decir eso. No, ya lo dijiste, ya lo prometiste. Entonces no vengas a salir ahora con esa excusa. Mira lo que dice el versículo. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Fíjate, cosas que tú has trabajado mucho, cosas que tú quieres, cosas que tú tienes, el Señor las puede golpear para quitártelas por tú haber prometido algo que no estás cumpliendo. Así que ojo con las promesas, porque tienen castigo si no las cumplimos. Sigo leyendo el versículo. Y todo por hablar sin pensar. Los que le mencioné ahorita, que nos dejamos llevar por la emoción. Este es un mundo de sueños y palabras y cosas sin sentido. Así se manejan las personas hoy en día. La gente habla, como ya les dije, prometen y ya, y si no les da la gana después, no cumplen y ya, y las personas como mucho se lo echan una vez en cara y ya, pero nadie va a hacerte nada porque tú no hayas, ni te van a meter preso y no vas a tener consecuencias porque tú no hayas cumplido una promesa. Pero con Dios no es así. Mira lo que dice, en este mundo, lo que dice el versículo, es un mundo de sueños y palabras. La gente vive diciendo, voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. Y cosas sin sentido. Pero tú debes mostrar respeto por Dios. Delante de Dios no vas a hablar así. Tú no vas a ofrecerle a Dios una promesa, un voto que tú no vas a cumplir, porque Dios no es como las personas. Que tú les puedes hablar palabras sin sentido, sueños, cosas que tú quieres y anhelas con ellos y simplemente te comportas de otra manera. Y resulta y pasa que nunca cumpliste lo que prometiste. Con Dios no es así. Con Dios tú vas a mostrar respeto, con Dios tú vas a mostrar temor, porque con Dios sí hay consecuencias. Entonces, otro versículo, Deuteronomio 23, 21. Cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuenta de ello y serán culpables de pecado.
No solamente nos pide que la cumplamos, sino que no tardemos en cumplirla. Porque hay personas que dicen, no, yo sí la voy a cumplir. No, yo sí la voy a cumplir. Mira, yo me dejo de llamar, pero yo voy a cumplir esa promesa. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo la vas a cumplir? Porque pienso, el tiempo está pasa y pasa y pasa y tú no le has cumplido esa promesa a Dios. Comienza, porque también hay castigo por tardar en cumplir una promesa. Tercer tema, las primicias. Leo el concepto. Las primicias son una ofrenda especial que se presenta a Dios. Es la primera porción de un ingreso determinado. Es como dar a Dios lo primero que recibas. Aquí les puse algunos ejemplos para explicarlo un poco más. ¿Cómo así que una ofrenda especial que se le presenta a Dios? Esto es diferente a las ofrendas que le expliqué en la clase pasada. Esto es las primicias, que es también un tipo de ofrenda llamada primicia, pero es algo especial, es algo diferente. Es la primera porción de un ingreso determinado. Es como darle a Dios lo primero que tú recibas. Y aquí le puse varios ejemplos, les puse 3 ejemplos. Dice, si trabajas en un restaurante como mesera, por ejemplo, puedes ofrecer a Dios como primicia la primera propina del primer día o de cada día de la semana. Yo voy todos los días a trabajar, por ejemplo, y allá donde yo trabajo me dan propinas. El primero que me dio, la primera propina que recibí fueron 5,000 pesos. Guardo mi billetico y ya sé que esa va a ser la primicia. Puedo coger un día de la semana, pero tengo que estipularlo. Por ejemplo, la de los sábados, señor, que yo sé que la de los sábados es la mejor propina, que es el mejor día en el que dan más propinas allá. Porque tampoco le vas a dar Dios lo que sea. Bueno, como yo trabajo en un restaurante y yo soy mesera, yo voy a darle la primera propina que me den los lunes, por ejemplo. Los lunes que es que casi nadie va y los que van no dan casi propina. Entonces ese día es que le voy a dar porque el sábado no, porque el sábado dan bastante y de pronto el primero que me dan 10,000 pesos y eso es mucho. Tampoco, porque aquí abajo les voy a leer que dice que de las primicias tú le vas a dar a Dios lo mejor. No es que ya tú vas a darle lo primero, pero de lo peorcito. Lo primero, pero lo más maluco, no. Lo primero, pero de lo primero, lo mejor para Dios. Porque Él también tiene en cuenta la intención de tu corazón. El que tú estás poniendo el día lunes, porque ese es el día que tú menos recibes propinas, para darle menos a Dios. Porque te va a doler darle mucho en un sábado, prometiendo que vas a dar la primicia del día sábado, porque ese día es el que más te dan a ti. Acuérdense que así como nosotros damos, se nos devolverá. Porque si tú siembras, si tú das poco, cosecharás poco. ¿Ya? El que da mucho, cosechará mucho. Eso es otro versículo. Le pongo otro ejemplo. Si eres emprendedor o vendes algún producto, por ejemplo, así como yo, puedes ofrecer a Dios la utilidad de la primera venta de cada mes. ¿Por qué digo utilidad? Porque un producto no es solamente que te lo pagan y ya todo ese dinero es tuyo, ¿no? Tú de ahí tienes que sacar para los materiales o para la materia prima y todos los costos, el transporte, todo lo que a ti te cuesta fabricar ese producto. Entonces el restante es la utilidad. Entonces tú vas a ofrecer la utilidad porque obviamente el costo del producto tú necesitas para precisamente fabricar ese producto que tú vas a vender, ¿verdad? Entonces tú puedes ofrecerle a Dios, si eres emprendedor o vendes productos o servicios, tú le puedes ofrecer a Dios la primera venta de cada mes o la primera venta de cada semana, por ejemplo. Tercer ejemplo, si eres empleado, puedes ofrecer el salario devengado del primer día, de la semana, del mes o incluso del año. Yo voy a empezar este año que viene, por ejemplo, y voy a darle a Dios lo que yo devengo en la primera semana de enero. Ese va a ser mi primicia para Dios. A ti te pagaron tu quincena, ¿verdad? Y tú la mitad, porque obviamente la quincena son 2 semanas, se la das como primicia a Dios. Y todo lo demás que tú te vas a ganar durante el año en ese empleo va a quedar consagrado, bendecido, porque las primicias, aquí abajo les voy a decir, lo que tú das de primero a Dios, Él consagra todo lo demás, o sea, todo lo demás queda bendecido, va a alcanzarte, vas a ser prosperado con el restante, con lo que te queda, ¿ya? Entonces, esos son 3 ejemplos. Y así como estos ejemplos pueden haber muchos más, todo dependerá de qué tan dadivoso seas y qué tanto confías en Dios. Pues las primicias, como todas las demás formas de darle a Dios que Él mismo estableció, tienen promesas. No hay una sola forma de darle a Dios con la cual Él no nos devuelva multiplicado. Es más, nosotros podemos darle porque ya hemos recibido del primero, como por ejemplo la vida para poder trabajar y tener ingresos.
¿verdad? Nosotros estamos prometiéndole a Dios, mira, nos cuesta darle un día de primicia a Dios, de que nos ganemos, por ejemplo, en el trabajo. Lo que me gané hoy te lo voy a dar como primicia, Señor, de este primer mes, para que bendigas todo el mes y me vaya muy bien en este mes, y así con cada mes tú lo hagas, o a principio de año. Nos cuesta, óyeme, pero es que allí tú estás trabajando o tú estás generando esos ingresos precisamente porque Dios te dio la vida para que tú puedas trabajar y puedas generar esos ingresos. Eso nosotros no lo pensamos. Dice, las primicias, así como los diezmos, son un mandato de Dios. No son como las ofrendas, y no son como los votos, ni son como las limosnas, que son voluntarias. Las primicias es un mandato de Dios. Miren este versículo de Deuteronomio 26:2. Deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Los pondrán en una canasta y los llevarán al santuario. Deberán entregarle a Dios. Eso es un mandato. Deben hacerlo. No puedes darle o puedes ofrendar, no. Deberán. Ahora, como ya les dije, pasajes y versículos de la Biblia tienen que interpretarse, traerse a la vida actual, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Acuérdense que en esa época los ingresos eran de otra manera, con frutos, con cosechas, con vinos, porque tenían muchas vides, que es lo que las plantas de uvas, ¿verdad? También el aceite que lo sacaban de la oliva, los ganados. De esa forma ellos cosechaban y tenían ingresos, y por eso, pues referente a cómo se vivía en ese momento, se escribió la palabra, pero tiene cumplimiento al día de hoy porque la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios nunca pasa. Dice ella misma, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, dice la Biblia. Entonces, aquí abajito les puse, digamos que unos significados de algunas palabras que están en este versículo para que ustedes lo entiendan un poco más. Vuelvo a leer el versículo, dice, deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Y ustedes dirán, pero entonces no tengo que entregarle nada a Dios porque yo no siembro nada. ¿Y qué fruto voy a tener? Yo en mi casa no tengo ni un palo de mango. Entonces aquí les voy a poner, mira abajo, frutos. ¿Qué son frutos? Ingresos. Todo lo que tú produces según lo que tú trabajas. Frutos es ingresos. Ahora dice, según lo que hayas sembrado. ¿Qué siembra? Si yo no siembro nada, Dios. Diana, ¿qué siembra? Esfuerzo. Esfuerzo. La siembra significa o representa esfuerzo. Lo que a ti te costó generar esos frutos. Los días de trabajo, las horas de trabajo, ya, los meses de trabajo. Lo que a ti te costó, tu mano de obra. Lo que a ti te costó generar esos frutos. Esa es tu siembra. Tu tiempo sembrado. Tu talento sembrado. Tus habilidades, tu conocimiento, tu experiencia, tu expertise en lo que tú estás haciendo. Esa es tu siembra, el esfuerzo. Eso es lo que te hace que te paguen a ti la quincena, la mensualidad, que puedas vender esos productos que elaboraste con tus manos, con tus habilidades, ¿verdad? Ese es tu esfuerzo, esa es tu siembra, el esfuerzo que tú colocaste. Ahora, el santuario. ¿Qué es el santuario? ¿Dónde tengo que llevar yo estas primicias? El santuario es la congregación, la iglesia física, porque acuérdense que la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, pero nosotros le llamamos en este tiempo iglesia al lugar físico donde nos congregamos, ¿verdad? Teniendo claro que ya les dije en una clase, hace mucho, que iglesia somos los hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿ya? Pero le llamamos iglesia al lugar físico también. Entonces la congregación, o donde se congrega la iglesia, ese es el santuario, donde vamos a llevar las primicias. Dice en Éxodo 22:29, en tiempo de cosecha, o sea, cuando estés recibiendo los frutos de tu siembra, cuando estés recibiendo los ingresos de tu esfuerzo, me darás tu primer fruto, tu primer ingreso, y tu primer vino, tu primer ingreso, porque a veces tenemos dos ingresos, no solamente del empleo, sino no tenemos solamente un palo de mango, sino un palo de maracuyá, una mata de maracuyá. Entonces hay fruto y vino, porque hay dos ingresos, ¿verdad? Dos fuentes de ingreso. Entonces me darás tu fruto, tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Aquí vuelve Dios a mencionar, bueno, que no tardemos en dar las primicias, ¿ya? Que no las aplacemos. Cuando tengas que darla, dala. Dice en Éxodo 23:19, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Lo mejor, como ya les dije, no es que si yo soy mesera voy a darle a Dios las propinas del lunes o la primera propina del lunes, porque sé que ese día no me van a dar casi, no, lo mejor. En el día que tú veas que te dan más propinas, dale la primera propina de ese día, la mejor propina de ese día, ¿ya?
Dice, las primicias, así como todas las demás ofrendas, son para los siervos de Dios, la familia pastoral, pues ese es su trabajo. A eso se dedican, así como otros que viven de lo que devengan en sus trabajos seculares. Ellos trabajan para Dios y para beneficio nuestro. Pero nosotros le llevamos las ofrendas, los diezmos, las primicias a la iglesia, Diana, y eso no es para Dios. Eso se lo comen el pastor y la familia pastoral. Pues precisamente porque la Biblia dice que así debe ser. Lo que tú le ofreces a Dios, ¿y dónde se lo ofreces? En la iglesia, donde están sus siervos recibiendo y también dándote alimento espiritual para que tú crezcas, avances, prosperes, conozcas la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? Esas personas están trabajando para Dios, están trabajando en la obra de Dios, y ellos son los que van a comer de lo que tú le llevas a Dios, porque el mismo Dios dijo que ellos no tienen otra heredad, que ellos no tienen tierra, que ellos no les entregó un empleo o otra fuente de ingresos, sino que lo que a Él le damos, Él se los da a sus siervos. ¿Cuáles siervos? Ya les dije, los que le sirven a Él, llevando la palabra de Dios, ¿verdad? Trabajando en el ministerio. Miren este versículo, no lo estoy diciendo yo. Ezequiel capítulo 44, léanlo en sus Biblias. Versículos del 28 al 30 dice: los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra, porque solo yo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo. Las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Mire, varios tipos de ofrendas. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. No lo estoy diciendo yo, este versículo está claro, esto no necesita interpretación. Los primeros frutos maduros, estas son las primicias, y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También les darán a los sacerdotes la primera masa para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Mira que aquí el Señor está diciendo detalladamente los tipos de ofrenda que le vamos a llevar a su templo y que pertenecen a los sacerdotes de Él, a las personas que están sirviéndole a Dios en el templo. Ya, porque de pronto alguno puede decir, no, mira que aquí dice que nada más la ofrenda, no dice primicia, no dice primicia, diezmo, esto, lo otro, no dice. Ahí especifica varios tipos de ofrenda y todos son se los vamos a presentar a Dios y Dios se los da a ellos. Son para ellos, para que ellos vivan de eso. Ese es su alimento por su trabajo. Yo eso se lo expliqué también la clase pasada con el tema de los diezmos. Y miren la promesa que está aquí abajo, que la puse en negrita. Dice, para que el Señor bendiga los hogares ¿de quién? De ustedes, de los que están llevando las primicias, los diezmos, las ofrendas al templo. De ustedes, de los que llevan eso allá al templo para Dios y que Dios se los quiere dar a sus ministros. De ustedes es que Dios va a bendecir sus hogares. No, porque ustedes creen, hay muchas personas que piensan que porque le llevamos todo eso a la iglesia y los pastores se lo cogen para ellos, porque obviamente es su salario, ¿ya? Es no solamente para ellos sustentarse, sino para ampliar la obra de Dios, que eso tiene un gasto. Bueno, ya eso también se los expliqué la clase pasada, porque no es solamente para que ellos coman, es también para que ellos siembren, es también semilla para ampliar el ministerio. Entonces, mucha gente piensa que estamos bendiciéndolos a ellos y estamos llevando plata para que ellos sean bendecidos, no sabiendo que el que lleva a la casa de Dios la ofrenda, el diezmo, la primicia, Dios le va a bendecir sus hogares. Escrito está, porque son promesas que está en los versículos en los que Dios nos está incitando y nos está pidiendo que llevemos a su templo las ofrendas. Entonces mira lo que dice: para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Y si nosotros somos capaces de llevarle a Dios, de presentar nuestras ofrendas al Señor, cuánto más Él, que es dadivoso, que es todo amor, que es misericordioso, nos va a devolver. Si nosotros somos malos, dice la palabra de Dios, le damos cosas buenas a nuestros hijos, siendo nosotros malos, cuánto más no nos dará el Padre, que Él no es malo. Él es el único bueno, dijo Jesús cuando le dijeron maestro bueno. Y Él dijo, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno y es Dios. Imagínate, ni Jesús se proclamó Él mismo como bueno, sino Dios. Ahora nosotros, la persona que ustedes conozcan que sean la más buena según ustedes, ay, ella es tan bondadosa, él es tan bondadoso, él es tan bueno, vea, eso no le llega ni a los talones a Dios, para que ustedes se hagan una idea. Sigo leyendo. Sacerdote, aquí les voy a decir lo que les dije más arriba, que les iba a explicar abajo. Son los términos para que ustedes más o menos entiendan. Lo que es sacerdote, o cuando ustedes lean en la Biblia sacerdote, levita, pastor, ministro,
Son sustantivos que se usan a lo largo de la Biblia para referirse a los encargados de cuidar y de enseñar a las personas la palabra de Dios dentro y fuera de la congregación. A las personas, los que enseñan y los que cuidan y enseñan a las personas la palabra de Dios dentro y fuera de la congregación, o sea, de la iglesia física. Estos son los que se llaman en la Biblia sacerdotes, levita, pastor, ministro, porque hay varias formas de mencionarlos, para que ustedes cuando vean un versículo ya sepan que habla mucho de sacerdote, que es sacerdote, pero ¿por qué sacerdote si no hay sacerdote? Eso no es sacerdote. Bueno, para que ustedes tengan una idea, no, que sacerdote nada más hay en la iglesia tradicional. Sacerdote es ministro de Dios, ministro al servicio de Dios, se les llama también sacerdotes. Termino con esto, las primicias muestran honra a Dios y Dios honra a quienes le honran. Aquí se me olvidó ponerles el versículo que dice eso, Dios honra a quienes le honran, pero ese es un versículo, les dejo de tarea también que lo busquen y me envíen al correo la cita de ese versículo. Dice, Proverbios 3, del 9 al 10, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, aquí estamos hablando de primicias, así estarán repletos tus graneros y rebosarán tus depósitos de vino. Y miren lo que dice esta versión, que es la TLA, para que ustedes la entiendan un poco más, porque esta acá arriba me habla de cosechas, de vino, de grano, de vino, y yo no tengo nada de eso, y ustedes dirán, bueno, ¿de qué me sirve llevar las primicias a Dios si yo no tengo ni granero, ni depósitos de vino, ni siembro ni nada de eso? Bueno, vamos a leérsela en la TLA, el mismo pasaje. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, o sea, lo primero, Él está en primer lugar en tu corazón. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Vieron que arriba dice, estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino? Y acá abajo dice, ni comida ni bebida, porque graneros, que es producto físico, ¿verdad? Grano, es producto sólido, está representando a la comida, y rebosantes tus depósitos de vino dice, y abajo dice ni bebida, ¿verdad? El vino, que representa el alimento líquido, acá abajo se coloca como bebida. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, la palabra necesita interpretación y traer también las palabras al término actual para que podamos entenderlo un poco más. Las primicias, al igual que todas las demás formas de dar, tienen promesa. Ya eso se los mencioné arriba y aquí les dejo un versículo. Dice Romanos 11:16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo que le dije arriba, si ustedes le dan la primicia a Dios, por ejemplo, del mes o del año, todo lo que van a recibir dentro de ese mes o dentro de ese año está bendecido ya, está santificado ya, está consagrado ya para Dios, porque ustedes ya presentaron lo primero de eso, y así mismo se consagra todo lo demás. Y aquí abajo les dejo también un poco el significado de estas palabras para que entiendan un poco más el versículo. Por ejemplo, masa significa, cuando en el versículo me hablan de masa, significa pan, alimento, sustento, ingresos para el sustento. Raíz, lo primero, la primicia. Ramas, todo lo que nace y crece de esa raíz. ¿Ya? O sea, como que si tú le presentas a Dios la raíz de algo, lo primero de algo, todo lo que va a crecer a raíz, valga la redundancia de eso, va a ser bendecido, va a ser ya consagrado, va a estar ya santificado. Bueno, entonces hasta aquí llega la clase. Espero que escuchen todo el audio. Sé que está un poquito largo, pero para su bendición